Bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, acá en la ciudad de Mendoza, pero no solamente para la ciudad de Mendoza, sino para Argentina y para el mundo. Y digo para el mundo porque tuve la alegría en esta semana que pasó de recibir saludos de algunas familias de España que a través de Compartiendo Esperanza Argentina nos han enviado sus saludos a nuestra programación. En el día de hoy me encuentro en el Palacio de Justicia de la ciudad de Mendoza, porque queremos hacer un programa relacionado con la economía de los argentinos, con esa economía que en este momento nos está afectando a todos. Una economía dirigida a ese 80% de personas, ese 80% de argentinos, que está pendiente del dólar. Un programa dirigido hacia aquellos que tienen una familia numerosa y de repente los recursos económicos se empiezan a encontrar escasos para solventar las necesidades del hogar. Un programa orientado a darte ideas para que en un tiempo de crisis veamos cómo optimizar los recursos y salir adelante. En el programa del día de hoy vamos a tener a dos especialistas en la materia. Liliana Lamy, licenciada en Ciencias Políticas, y Cecilia Bencedilla, una contadora. Ambas personas que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escuchá con atención lo que sigue del programa, sé que va a ser de sumo interés para vos. La economía es una ciencia social que se va a encargar de buscar solucionar las necesidades, que son muchas, son ilimitadas, y los recursos son escasos. Entonces, en ese desfasaje que hay de recursos escasos y las necesidades que son importantes y muchas, aparece la economía como posible solución para saber qué hacer con esos recursos y que puedan alcanzar a la mayor cantidad de personas la satisfacción de esas necesidades. Nos tendríamos que estar preguntando actualmente por qué Argentina siempre devalúa su moneda, pero quizá podríamos plantearnos por qué Argentina es tan débil ante el escenario externo. Entonces podemos analizar tres aspectos que nos llevan a plantearnos esta debilidad. Uno de los aspectos es el alto déficit fiscal que tiene el país. ¿Y qué significa un alto déficit fiscal? Es cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa. Precisamente gasta lo que luego no puede pagar. Podemos hablar de microeconomía y macroeconomía. La microeconomía va a estudiar las necesidades, la satisfacción de las necesidades individuales, ¿sí?, de las unidades sociales. Y la macroeconomía se encarga de satisfacer la demanda global. Otro de los aspectos a analizar es una gran exposición al financiamiento internacional. Este pedido de dinero, por ejemplo, al exterior en el marco del Fondo Monetario Internacional. Ese es otro de los aspectos que hacen débil a nuestro país. Y un tercer aspecto es un mercado de capital muy chico. ¿Qué es un mercado de capital chico? Las empresas que tienen acciones y las ponen a la venta tienen la posibilidad de que inversores compren dichas acciones, es decir, que sean proporcionalmente socios de esta empresa que está sacando a la venta sus acciones, y esto le permitiría de alguna manera financiar su capital de trabajo y también expandir la empresa. En el mundo existen en general tres grandes modelos de economía: la economía liberal o de mercado, la economía planificada y la economía del estado de bienestar. La Argentina ha pasado por distintos modelos de economía. Podemos decir que en este momento estamos en una economía neoliberal, donde el mercado va a ser el que, y la ley de la oferta y la demanda van a ser las que van a determinar el precio de los bienes y de los servicios. En este sentido, nuestro país está
están dependiendo de Estados Unidos, de todo lo que hace Estados Unidos. Hay una alegoría médica que se dice que cuando Estados Unidos estornuda, Argentina se toma una pulmonía, en cambio el resto de los países simplemente se resfría. Contame, ¿cómo te afecta a vos la economía actual de nuestro país? Como a todos, en el sentido de que si se achica el consumo, yo soy feriante de acá, nosotros hacemos pastelería y bueno, en cuanto se achica el consumo, nos afecta a nosotros en la venta, por supuesto, en ese sentido. Está como todos lo estamos viviendo, ¿no? Está todo muy caro y yo en mi caso tengo 3 hijos, está un poquito complicado con eso, pero bueno, estamos tratando de trabajar y de seguir adelante, haciéndolo lo mejor posible. Pasaba mucha gente y nos iba bastante bien. Se nota ahora el cambio político, el cambio de todo el país, que ahora no se vende tanto. Muy bien, ¿solamente lo notás en las ventas, el problema de la economía? En las ventas, sí, en las ventas. Porque antes vendías mucho más y ahora la gente ya no tiene... Se fija mucho más en el tema de que tienen que pagar, por ejemplo, el alquiler, los impuestos, ¿no? Que tengo que ver qué es lo que tengo que pagar. O antes venían de una y te compraban el producto y la mercadería de una, pero ahora cuesta mucho más, se nota mucho más. Y como le afecta a toda la gente en realidad, en el tema de salarios muy bajos, lo que es en el supermercado bajísimo, micros y todo eso mucho también, mucho costo y bueno, la economía está bastante complicada. Si lo tuvieras a Macri acá parado, presente al lado tuyo, ¿qué consejo le darías para que él aplique en el gabinete económico y pueda mejorar el país? No, mira, realmente no le podría dar ningún consejo, no. Me imagino que no debe ser fácil llevar a una nación, ¿no? Entonces... Que se equivocó un montón, que haga algo por toda la gente, no por la clase alta nada más. Yo lo voté, tenía mucha confianza, pero bueno, veo que las cosas no están funcionando, pero bueno, hay que darle tiempo y bueno, igual esto viene hace rato. Viene hace rato el tema, yo veo, hay mucha corrupción. No, la necesidad es siempre ponerle un mango a la gente en el bolsillo. Que se siga generando esa rueda y ese camino de consumo que hasta ahora lo que nos ha sostenido, simplemente. No sacarle la plata y el pan a la gente de su casa y de su heladera y de su bolsillo y demás. No, aconsejar no, diría que por favor que trate de ver un poco más en el sentido de las cosas de la gente que trabajamos, lo que somos trabajadores, y hay mucha gente que vive del día a día. Ese sería más que nada el consejo de darle a él. Si tuvieras a personas con diversas necesidades, ¿qué consejo les darías a ellos en este tiempo de crisis? No, la comunidad, volver a fortalecer los lazos de solidaridad y de reunión entre todos, y acompañarnos y no vernos como enemigos, sino que en definitiva estamos todos peleándola y no nos peleemos entre nosotros, tratemos de tirar todos para adelante. Y la verdad que no se puede saber qué se puede hacer hasta que esta gente que está gobernando decida qué va a hacer, qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer, realmente es complicado. Y bueno, mira, yo creo que ahora como todos estamos pasando en una situación crítica, salir a rebuscártela de alguna manera como se puede, ¿no? Tratando de vender algo, yendo casa por casa quizás. Hay un par de cosas que uno por ahí puede hacer, aunque no sean tan redituables, pero por lo menos para sacar para el día quizás tenga. Y habría que tratar de darle una ayuda y cómo se llama, y bueno, y a tratar de aportar con algo para él, para darle una mano y que consiga un trabajo, que haga algo, porque hoy en día está tan embromado que no se puede vivir así de por sí. A través de las opiniones que recién pudimos escuchar, nos damos cuenta que ante una misma realidad, la percepción de cada uno es diferente a la del otro. Ahora, si prestaste atención,
algunos se animaron a sugerir que era importante generar una rueda de solidaridad. Es decir, animarte a darle la mano a otro, ponerte en los zapatos del otro y de esa manera poder ayudar a quien necesita. Es verdad, no siempre podemos ayudar a cada persona que nos viene a pedir, sencillamente porque no tenemos los recursos. Pero en aquellos que muchas veces los vemos al pasar, que se prenden de nuestro brazo o de nuestra pierna diciendo, che, ¿me ayudás? Si tenés la oportunidad, hacelo. Creo que la mejor manera de sentirnos bien con nosotros mismos y además despertar una pequeña sonrisa en ese corazón es siendo solidarios, es compartiendo esperanza con nuestras acciones. No te vayas, vamos a una pausa, enseguida regresamos con más Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos con este programa que lo estamos dedicando a la economía de nuestro país, a esa economía que de alguna manera nos afecta a todos. Pero antes de continuar con Liliana y Cecilia, quienes nos van a dar consejos valiosos relacionados con la economía, quería hacerte la reflexión, ¿te pusiste a pensar sobre los recursos espirituales? Qué terrible sería en este tiempo que además de tener crisis en la parte económica, hubieran también crisis de los recursos espirituales. De esos nunca deberíamos entrar en crisis, sencillamente porque el Dios que está en el cielo, nuestro Dios, el mío y el tuyo, tiene recursos de sobra para compartirlo con cada uno de nosotros. Ahora sí, de la parte de la economía material, de la economía del bolsillo, de aquella que necesitamos del día a día para vivir con dignidad. La economía de mercado se va a basar en la oferta y la demanda y es en el mercado donde se van a establecer los precios. En la economía planificada, el Estado va a planificar el modelo económico que va a existir en ese lugar. Por ejemplo, la economía comunista. Y la del estado de bienestar, el Estado va a intervenir en la economía en aquellas cosas que son necesarias como la salud, la educación, la seguridad. En este momento en la Argentina estamos en una economía de mercado neoliberal, donde los precios van a estar determinados por la oferta y la demanda de bienes y servicios. Esto del mercado de capitales chicos, podemos decir que, por ejemplo, Brasil tiene un 60% de su capital, de su mercado interno para poder financiar. Colombia tiene un 42% y Argentina apenas tiene un 15%. Entonces ahí podemos comprobar qué débiles que somos en cuanto a nuestro capital, a nuestra forma de poder financiarnos internamente. Por eso es que tenemos que salir a pedir financiamiento externo y eso nos debilita porque además eso nos hace perder con nuestro tiempo que la tendencia que tiene Argentina es de no pagar sus deudas a tiempo, entonces eso nos hace vulnerables, nos hace débiles, no se confía en el país a partir de todas estas irregularidades que con el tiempo se han mantenido. Por oferta, entonces, todas las unidades que ofrecen un bien o un servicio. Hablamos de unidades como personas, familias, empresas o el mismo Estado. Y por demanda son aquellos que necesitan un bien o un servicio para la satisfacción de sus necesidades. También entendida a las familias, las empresas o el Estado. En este encuentro de la oferta y la demanda podemos observar que los precios, de acuerdo si hay más oferta, los precios bajan y si la demanda es lo que aumenta, los precios van a aumentar. Este es el caso del dólar. Ante esta situación que estamos viviendo en estos tiempos actuales, muy recientes, mucha gente no sabe qué hacer ante las crisis que se nos avecinan, la crisis actual.
Entonces podemos dar algunos tips, algunas ideas qué hacer en estos momentos de crisis. Lo primero que podemos hacer es realizar un diagnóstico de nuestras finanzas, saber qué tenemos de ingresos, qué tenemos de egresos, ¿sí? Saber cómo estamos con nuestras finanzas propias. Otra de las ideas que podemos plantear ante estos momentos de crisis es estar informados. Si bien la información es mucha, pero es importante estar informados y saber qué es lo que está sucediendo, no excluirnos de la información diaria. En estos momentos de crisis salen a la luz malos hábitos que tenemos y anteriormente los desconocíamos, entonces tenemos que encontrar buenos hábitos. También hacer un plan financiero de egresos a futuro, pero ir controlándolos permanentemente de manera que sean reales esos egresos que hemos planificado en su momento. Otro de los tips que tenemos que tener muy en cuenta, que en estos momentos de crisis las empresas salen con extraordinarias promociones para poder captar más clientes y en realidad lo que hacemos es incurrir en gastos innecesarios, entonces tener cuidado con ese tipo de situaciones, no sumarnos a las promociones de cosas que realmente no necesitamos, simplemente comprar lo justo y lo necesario. Las actitudes impulsivas también nos pueden ocasionar situaciones negativas. ¿A qué me refiero con las actitudes impulsivas? Pensar que ante la crisis tengamos que salir a vender nuestros activos personales, nuestros bienes personales, como un inmueble, como un rodado, y eso nos puede generar, en lugar de un beneficio, algo totalmente opuesto a lo que nosotros queremos de alguna manera recuperar en esta crisis. También otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es dejarnos un cierto efectivo a nuestro alcance, si bien que esté resguardado, que esté en un lugar seguro, pero que esté a nuestro alcance. O sea, tengamos dinero a nuestro alcance ante estos momentos de crisis porque no sabemos qué puede suceder en el ámbito bancario. Y también otro de los puntos es no tener, como se dice, todos los huevos puestos en la misma canasta, sino invertir en diferentes opciones. No desesperarnos, tomar las cosas con calma y una de las cosas que se pueden hacer en momentos de crisis es iniciar un emprendimiento personal. Eso en los momentos de crisis es muy bueno. Otra idea que podemos incorporar a este resumen de conceptos es diferenciar la situación económica de la situación financiera y lo podríamos llevar al ámbito familiar. Una familia económicamente puede estar bien, puede ser solvente, tener bienes personales, una casa, un auto, diferentes bienes que arman su patrimonio personal, pero financieramente su situación es delicada. ¿Por qué? Porque incurre en créditos, utiliza demasiado las tarjetas de crédito, con sus sueldos o con los ingresos que llegan al hogar no se puede sostener todos los gastos en los que la misma familia está incursionando. Entonces es importante que la situación financiera sea controlada, por eso el plan financiero que hablamos anteriormente sea riguroso, mantener un plan financiero en cuanto a los gastos actuales, a los gastos futuros y en estos momentos de crisis mantenerlos de manera real, considerarlos como gastos reales y hacer un comparativo entre lo planificado y lo real para hacer los ajustes a tiempo. Después de haber escuchado las opiniones y los consejos relacionados con la economía del país y por ende la economía familiar y personal, quiero compartir con toda la audiencia de Compartiendo Esperanza el texto bíblico que se encuentra en Mateo el capítulo 6, el versículo 25. En las palabras de Jesús dentro del Sermón del Monte, Él nos dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo qué vestirán.
¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Parece imposible no preocuparse cuando nuestra economía muestra ciertos déficits. Parece imposible no preocuparse cuando el dinero no alcanza y cuando se ven que las necesidades aumentan y los recursos continúan siendo los mismos. Sin embargo, la indicación por parte de las Sagradas Escrituras tiene que ver con un método terapéutico por parte de Jesús para darle valor a lo importante. Cuando nos preocupamos, de acuerdo a la visión bíblica, se alteran nuestras emociones. Es imposible estar preocupado y que tus emociones continúen en paz. Cuando tu mente se encuentra preocupada, perdés la paz, perdés la tranquilidad. Cuando tus emociones se alteran por la preocupación, automáticamente comenzás a tener problemas de relacionamiento con los demás. La preocupación te lleva a llevarte mal con los que te rodean. La preocupación te lleva a no sentirte cómodo con quienes están a tu lado sencillamente porque tu mente anda a 10.000 porque estás preocupado. Cuando nosotros nos preocupamos, se altera nuestro descanso y comienza el insomnio y en muchos casos recurrir a somníferos para poder recuperar el descanso, el sueño y de esa manera poder recuperar parte de la energía vital que necesitamos cada día para vivir. En algunos casos, la preocupación altera el apetito y las personas comienzan a comer no por hambre, no para suplir las necesidades del organismo, sino sencillamente por causa de la preocupación. Y luego llegan otros problemas de salud como la obesidad. Por eso cuando el Señor Jesús habló de no preocuparnos, de tomar la vida con calma y de darle valor a lo importante, luego hablando en el mismo texto y sobre la misma situación, los afanes y la preocupación del ser humano, Jesús llevó la mente de los que estaban escuchándolo hacia las aves del cielo, hacia las plantas que crecen en el campo. Así como Dios se preocupa de las aves sin que ellas tengan que trabajar, así como Dios las alimenta sin que las aves tengan que andar almacenando recursos para poder subsistir, de la misma manera Dios se preocupa de nosotros. Así como las plantas del campo, que hoy están verdes, lindas y que mañana se secan y que ya no tienen valor, pero Dios les da el alimento, de la misma manera Dios se va a encargar que no nos falte a ninguno de nosotros nada de lo necesario para vivir con dignidad. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? El versículo 33 del mismo capítulo, de Mateo capítulo 6, nos dice más bien: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestra preocupación tiene que ser en buscar a Dios, buscarlo a Dios a través de la Biblia, buscarlo a Dios a través de la oración. En la medida que nos conectamos con el Dios dueño de todo, con el Dios dueño de los recursos, Él se va a ir haciendo cargo de nuestras preocupaciones y de nuestras necesidades. Él va a darnos lo necesario para vivir con dignidad, no solamente a nosotros, sino también a las personas que amamos. Por esa razón, al momento de preocuparte, eleva tu mente en una oración a Dios. Contale a Él cuáles son las necesidades que tenés, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son aquellos problemas que te dejan perplejo. Sencillamente contale a Él que te estás preparando en este mundo para formar parte de su reino, de ese reino que va a estar gobernado por una justicia que no va a conocer de límites, que no va a conocer de escasez, que no va a conocer de una economía deficitaria. Ese reino donde todos los seres humanos vamos a vivir en paz, siendo gobernados por el Señor Jesús. Anímate a compartir esto bueno con otros, anímate a compartir esperanza. Que Dios te bendiga.